Bienvenidos a Locombia. Cada capítulo es un lugar o historia diferente. Ya estamos llegando al final de este capítulo Pelaya, Tierra Amiga, para dar paso a otra historia, porque cada rincón de este loco país tiene su cuento. Para un municipio como Pelaya, que vivió momentos muy oscuros, la educación se convierte en esa luz al final del túnel, en ese faro de esperanza para salir adelante. Pero, ¿cómo empieza todo? ¿Cuáles fueron las primeras instituciones? ¿Cómo eran las clases en tiempos de violencia? ¿Y cómo así que un misionero español llega y da su vida por estas tierras? Hay personas que en la vida no saben agradecer, ni les dan ese valor que en realidad se merecen. Y es aquel montón de hombres y mujeres. El profesor Luis María Sánchez, en su libro Crónicas de Pelaya, nos narra que la educación se remonta a 1956-1960, donde algunos docentes llegaban por su cuenta y el pago era un almuerzo en casa de los padres. Las clases se daban bajo ranchos de palma y bareque construidos por los mismos lugareños, y los niños tenían que llevar sus propias sillas, formándose así los primeros claustros educativos de este municipio. Igualmente, en el libro Vivir dando la vida, los profesores Álvaro Collante, Gloria Cecilia García y X Palma nos cuentan que al parecer una de las primeras personas dedicadas a la enseñanza fue la señora Agustina, una mujer oriunda del departamento de Bolívar, pero que solo estuvo unos 6 meses y luego se marchó sin dar razón. Después llega Gladys, quien solo duró un mes, porque según los habitantes llegaba, colocaba tarea y decía que ya venía, pero en realidad se iba a tomar aguardiente con un amigo. Se fue una noche sin que la vieran, dejando carteles que decían que a Pelaya no regresaría más docente, porque esto era una tierra de chismosos. Hombre, profe, ¿cómo va a decir eso? Pero para empezar a hablar de educación formal en Pelaya, hay que mencionar esas dos grandes instituciones de carácter público con las que hoy contamos. La gloriosa Institución Educativa Nacionalizada Integrado y aquel jardín infantil, hoy llamado Institución Educativa José María Torti Soriano. Pero ¿cómo nacieron? ¿Cuál fue primera? Se contaba la historia de dos jóvenes que fueron muertos a puñaladas entre sí. No se sabe por qué causa. Ellos se retaron y se enfrentaron. Cuando estaban muertos ahí al frente de la parroquia, eso tuvo que haber sido en el año 69-70, el padre José María Torti le dice a José Luis de Greñú Pesiña, le dice: oiga padre, ¿esto por qué está ocurriendo aquí? Y dice el padre: tal vez si estos chicos hubiesen sido educados, esto no estuviese ocurriendo en estos momentos. Desde ahí ellos se dieron a la tarea de fundar un colegio que fue el que hoy encontramos, José María Torti Soriano. Torti llega a Pelaya, donde todo es desierto, donde todo es monte, todo era unas cuantas casas. Y había una escuela que existía, que creo que hoy es la escuela, la que era Alfonso Araujo Cotes, y luego se adhiere al hoy el Colegio Nacionalizado Integrado. Y hay unas personas que tienen una finca cercana a Pelaya, que se llamaba Protocolo, donde los dueños eran el doctor Rafael Iriarte y la doctora Paulina Esguerra, el ingeniero, arquitecto, ella psicóloga, y deciden venir a visitarlos, se encuentran, conversan y desde allí empieza la idea de nacer un jardín en Pelaya, un jardín rural de preescolar, porque en esa época los grandes preescolares solo figuraban en las ciudades y esto era un corregimiento. Esto ocurre en 1971. Jesús Luis Díaz de Greñú Pesiña, sacerdote español, se reúne con los esposos Esguerra e Iriarte y de ahí nace la idea de crear una institución educativa. Luego conocen al misionero español José María Pedro Francisco Torti Soriano, o como muchos le decían, Torti, quien luego tomaría el cargo de director hasta el día de su muerte. Siendo así, mi querido jardín lleva la ventaja. Eso sí, que este empieza siendo un preescolar y rural. Recordemos que hasta el 83 éramos corregimiento de Tamalameque, pero el integrado no demoró mucho en aparecer, solo que no nació tal y como lo conocemos. Yo tuve la oportunidad de hablar con un sacerdote español, César Pradales. Fue el que, con no sé qué, con otras personas, hablaron con la muñeca. La muñeca era María Cecilia Marulanda, la esposa de un español que tenía mucho dinero. Entonces le hicieron la propuesta y hicieron la primera parte, entonces colegio comparativo, y se construyó en forma de M, porque es la M de muñeca, y se llamaba María Cecilia también, y Marulanda, entonces había M por todas partes. La Junta de Acción Comunal de acá de Pelaya gestionó los predios que son ubicados en la sabana con la salida a la vía San Bernardo, que es donde está ubicado el colegio. En la costa
construcción participaron tanto la administración municipal de la época con algunos estudiantes y padres de familia que en esa época no eran tan jovencitos, los bachilleres como nosotros. Se echaron los materiales al hombro y empezaron a construir el colegio por gestión de esa familia Marulanda. César Antonio García Pradales es el nombre de ese sacerdote español quien se reúne con Enrique Sarasola, dirigente político de un partido español y esposo de María Cecilia Marulanda. Esto ocurre en 1974, creando así la Cooperativa de Educación. Y un febrero de 1975, con 15 estudiantes, daría inicio el Colegio Cooperativo María Cecilia Marulanda. 4 años después del jardín, y con la diferencia de que no nace por preescolar, sino por secundaria. Pero espérate ahí, ¿sí lo notaron? La Fundación Jardín Infantil nace de la mano del padre Peciña y del misionero Torti. Y el cooperativo nace de la mano del padre César y del señor Sarasola. 4 españoles. De ahí el toquecito colonial en su infraestructura. ¿Será por eso que hay tantos hinchas del Barcelona y del Real Madrid por acá? Y olé. Pero ajá, ¿en qué momento llega a llamarse Institución Educativa Nacionalizada Integrado, que es como se le conoce hoy en día? Resulta que hay la necesidad precisamente de ir al año 92, siendo Aldemar alcalde. En ese tiempo estaba el cooperativo, estaba el departamental que ya se había convertido en nacionalizado y estaba el comunal nocturno. Entonces las administraciones, para responderle a las 3 instituciones del municipio, le quedaba muy complicado. Entonces surgió la idea de integrar esas 3 instituciones y ahí es cuando nace la Institución Educativa Nacionalizada Integrada. Jornada de la mañana el antiguo cooperativo, jornada de la tarde el nacionalizado, antiguo departamental, y jornada nocturna el comunal de Pelaya. Fue en el año 92. En el 92, estamos claros, pero ¿hubo otras escuelas? ¿Cómo se llamaron? ¿Cómo así que un misionero español llega y da su vida por estas tierras? ¿Cómo eran las clases en esos tiempos violentos? Lo veremos en un próximo capítulo. Soy Juan David Huelvas, hoy desde este rincón de este loco país, y mañana, Huelvas es serio.